soy Kaylee Roncal, formo parte del equipo de Aprendetec Perú, soy estudiante del tercer año de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación y el día de hoy desarrollaremos el tema de tipos de huesos. El contenido de esta presentación contará con una breve introducción, luego veremos la descripción o desarrollo del tema, también la importancia clínica y para finalizar veremos un pequeño resumen y conclusión. Empezaremos con la introducción. Los huesos son piezas duras y resistentes que tienen diferentes funciones, entre ellas, por ejemplo, está la función de soporte de tejidos, tiene la función de protección de tejidos órganos vitales. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la formación de cavidades como el tórax y el cráneo. También el hueso va a funcionar como palanca y punto de anclaje para los músculos, produciendo así movimiento. Y desde un punto de vista metabólico, el hueso puede almacenar y liberar minerales. Por ejemplo, los huesos constituyen depósitos de calcio que pueden ser movidos a la sangre cuando el organismo sí lo requiere. También puede producir células sanguíneas, esto gracias al proceso de hematopoiesis. Ahora, el hueso se puede clasificar según su forma. Por ejemplo, tenemos los huesos largos, los huesos cortos, planos, irregulares y sesamoideos. La descripción. Los huesos largos. Su forma es aproximadamente cilíndrica, con una longitud mayor a su anchura. La parte central de estos huesos va a ser alargada, como podemos ver, y se denomina cuerpo o diáfisis. Mientras que los extremos vendrían a ser más voluminosos y se denominan epífisis o extremidades. En la zona de unión entre la epífisis y la diáfisis va a estar la metáfisis. En las epífisis se pueden ver, por ejemplo, que en las superficies va a haber una superficie articular que está revestida de cartílago articular, mientras que lo que resta de la superficie del hueso va a estar revestida por una lámina de tejido conectivo muy rica en vasos sanguíneos y nervios, que vendría a ser el periósteo. Otra cosa que puedo mencionar de la epífisis sería que presenta grandes cantidades de tejido óseo esponjoso, mientras que la diáfisis está conformada mayormente por tejido óseo compacto. Además de presentar una amplia cavidad a lo largo de toda la diáfisis, que se denomina cavidad anular, y que contiene en su interior a la médula ósea. ¿Qué ejemplos tendríamos de huesos largos? Pues el fémur y el húmero. Respecto a los huesos cortos, estos se suelen describir como estructuras con forma cúbica o caja, teniendo similitudes tanto en su largo como en su ancho. Estos huesos están formados fundamentalmente por tejido óseo esponjoso, excepto en la superficie, donde van a presentar una capa delgada de tejido óseo compacto. Como ejemplo de estos huesos podemos citar, por ejemplo, a los huesos del carpo en la muñeca y a los huesos del tarso en el pie. Luego tendríamos a los huesos planos. Estos son generalmente anchos y delgados, con una superficie plana y frecuentemente curva. Cumplen una función primordial de protección y ofrecen una gran superficie de inserción muscular. En los huesos planos no van a existir una división de regiones como ocurre con los huesos largos, pero sí su superficie va a presentar una o varias zonas articulares para los huesos vecinos y una envoltura de periósteo que únicamente excluye las zonas articulares. Estructuralmente están constituidos por una lámina externa de tejido óseo compacto que va a rodear una zona central de tejido esponjoso. En el caso de los huesos de la bóveda craneal, se denomina diploe al hueso esponjoso y tablas o láminas a la envoltura tanto externa como interna de tejido óseo compacto. Como ejemplo de este tipo de huesos, tendríamos a ciertos huesos del cráneo, que en base a su función van a proteger el cerebro, y a las costillas y el esternón, que van a proteger a los órganos internos del tórax. Tendríamos también a los huesos irregulares. Estos suelen presentarse en grupos y presentan distintas formas y tamaños. Las proporciones de hueso esponjoso y hueso compacto que presentan dentro de ellas va a ser variable.
Ahora, algunos ejemplos de estos serían, por ejemplo, las vértebras. Y finalmente tendríamos a los huesos sesamoideos. Su nombre hace referencia a la semilla de sésamo y la similitud de su forma. Ese tipo de huesos se forman dentro de ciertos tendones en los que existe una considerable fricción y tensión mecánica, por ejemplo en la palma de las manos y en la planta de los pies. Desde un punto de vista funcional, los huesos sesamoideos van a proteger los tendones del desgaste excesivo y de los desgarros. La rótula va a ser el hueso sesamoideo más grande y uno de los pocos que aparece de forma constante en el esqueleto humano. ¿Por qué se dice de forma constante? Porque el número de huesos sesamoideos puede variar entre las distintas personas y no siempre están totalmente osificados, siendo en general el diámetro de su tamaño de unos pocos milímetros. Ahora veremos la importancia clínica. Empezaremos con la osteoporosis. Este es un trastorno caracterizado por la pérdida de minerales y colágeno de la matriz ósea. ¿Y por qué se pierde? Pues porque la velocidad de resorción ósea excede la del depósito óseo. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad con la que se destruye el hueso es mayor que con la que se forma. En gran parte esto va a obedecer a la depleción de calcio del hueso, es decir, que se pierde más calcio a través de la orina, las heces y la transpiración que la que se absorbe en la dieta. Por lo tanto, la masa ósea disminuye, tanto que los huesos se van a fracturar de manera más fácil, por así decirlo. Por ejemplo, se puede producir una fractura de cadera solo por centrarse muy rápido. Vamos a encontrar varios factores de riesgo que predisponen al desarrollo de esta enfermedad. Cabe citar entre ellos la dieta inadecuada, el uso de esteroides, el consumo de tabaco y la insuficiencia ovárica prematura. En cuanto al tratamiento, este se centra en la corrección de los factores de riesgo, mejorando la dieta y previniendo la pérdida ósea con tratamiento farmacológico. En la imagen de arriba podemos ver cómo sería el hueso de un adulto normal, mientras que en la parte inferior cómo sería el hueso de un paciente con osteoporosis. Ahora la segunda enfermedad será el raquitismo y la osteomalacia. Ambas son dos formas distintas de la misma enfermedad. Esta enfermedad se va a presentar a partir de una calcificación inadecuada de la matriz osteoide, generalmente causada por un déficit de vitamina D. El raquitismo es la presentación pediátrica en la cual los huesos en crecimiento se van a ablandar o adquieren una consistencia gomosa y se deforman fácilmente. Un ejemplo de eso es el crecimiento de las piernas. Mientras que la osteomalacia es la contrapartida adulta del raquitismo, por lo cual a veces se denomina también raquitismo del adulto. El hueso nuevo formado durante la remodelación no se va a calcificar y se presentarán distintos grados de dolor y fragilidad ósea, especialmente en las caderas y las piernas. También se van a producir fracturas ante traumatismos mínimos. La prevención de ambos y su tratamiento va a consistir en una administración adecuada de vitamina D y en la exposición moderada a los rayos del sol. Finalmente, el resumen y conclusión. Entonces, como vimos, podemos clasificar los huesos en 5 tipos según su forma: huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Además, vimos cómo sus propiedades se pueden ver afectadas debido a alteraciones en su composición en el caso de ciertas enfermedades. Esta sería nuestra bibliografía. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Por favor, denle like y compartan si les ha gustado. Pueden encontrarnos en Facebook como @aprendetecperú, en Instagram como aprendetec.pe y en TikTok como aprendetecperú. Muchas gracias, eso es todo.